Primera de Juan 15, capítulo 2, versos 15 al 17. La palabra de Dios se lee y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo se pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios le bendiga. Pueden sentarse, mis amados. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Uno de los problemas que nosotros hoy en día estamos teniendo en el servicio a Dios es que la mente de muchos está como dividida, que no se saben qué están, como si están, yo voy a servir al Señor o voy a tirarme directamente al pecado. Mucha gente con mentes divididas, y hoy en día es mucho más difícil, amados hermanos, que la gente permanezca haciéndole fiel a Dios. Y Dios quiere obrar porque Dios es un Dios santo. Y la santidad conviene a aquel que sirve al Señor. Pero cuando usted tiene una mente dividida, hermanos, el mundo tiene más fuerza en el sentido de atraerlo y seducirlo que usted servir al Señor, porque Dios no comparte su gloria, ni la santidad no se puede compartir. Usted o es santo o usted es mundano. Usted o vive una vida en santidad, apartado de todo pecado, o usted está totalmente dedicado al mundo. La palabra de Dios nos aconseja y nos dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo se pasa y aún sus deseos. Hermanos, llega un tiempo en la vida de un individuo y usted dirá: pero es que yo veo gente de 70 años corrupto ahí en el mundo haciendo y deshaciendo. A veces la gente vive una vida de corrupción por costumbre, pero no porque hay el deseo. Porque llegado a cierta edad ya se pierden esos deseos. Por eso la palabra de Dios dice: y el mundo se pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad permanece para siempre. Porque aún los deseos del hombre son temporales. El deseo de pecar es un deseo temporal también en el hombre. El deseo de corromperse, el deseo de hacer piensa en cualquier tipo de pecado, es temporal. Y usted dirá: ¿y por qué una persona de 80 años todavía anda con una botella de alcohol? Porque se crea una dependencia, pero a esa edad ya no hay el deseo de tomar. Quisieran parar, pero no pueden. Son dependencias que se crean, porque en la vida del hombre está establecido que los hombres vivan una vida hasta cierta edad. Y después de cierta edad, usted entonces hace las cosas por costumbre, no por deseo. Ustedes se han puesto a pensar en eso, hermano. Que no es por que él ya, sino por costumbre. Entonces la palabra de Dios te dice: el deseo, dice, el mundo se pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y si usted quiere ver si es verdad lo que yo estoy hablando, a veces usted encuentra un hombre que está todo el tiempo en la calle y debido a cierta edad se recoge. Y andaba con 30 mujeres por ahí. Y llegado a cierta edad se recoge con su esposa. Y usted dice: ¿pero qué pasó? Si ahora la mujer ya está ancianita. ¿Y por qué se recogió? Porque los deseos se pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y por qué si estaba siempre en los bares, hoy en día no está? Porque los deseos se pasan.
Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque el servir a Dios es algo diferente. Cuando usted sirve a Dios, usted tiene un deseo de estar en la presencia de Dios. Y ese deseo, porque la Biblia dice que los hijos de Dios son como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Usted encuentra un hombre de 70 años sirviendo a Dios con el deseo de servirle como el primer día, con el gozo de servirle como el primer día. Porque no es cosa del mundo, sino de servir a Dios. Porque el hombre fue creado para gloria y honra de su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios, porque los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Los deseos sexuales, los deseos de posesión, los deseos de tener, los deseos de que veo algo y ahí lo quiero y como sin medida. Los deseos de los ojos, el mirar. Yo me pongo a pensar, mi madre era una mujer que todo el tiempo estaba de un lugar a otro y ella le gustaba conocer lugares y viajar. Pero ahora yo le digo, mami, ¿cuándo tú vienes para acá? Ay, yo como que no estoy en eso. Si me llevan, yo voy. Y yo digo, si había una gente que era número 1 para salir, era mi mamá. Usted le podía pagar un pasaje. Me acuerdo en una ocasión que yo tengo una prima que estaba trabajando en el sur de África, en África del Sur. Y mi mamá le dijo a mi papá, yo voy para África del Sur, voy a ir a visitar allí. Y mi papá, pero mija, ¿para dónde tú te vas a meter? Porque era una cosa que si ella podía vivir todos los meses subida en un avión, ella lo vivía. Porque era un deseo. Pero ya la edad no le da. Aunque tenga el deseo, no le da. ¿Por qué? Porque el físico ya no le da. Entonces los deseos de los ojos, la gente no se cansa de ver. Y la vanagloria de la vida. Usted quiere ver la gente más vanidoso mientras más joven y bonito está. La vanidad. Pero llegado a cierta hora de su vida, ya como que no tienen ese espíritu. Usted ve que un joven se mira 30,000 veces en el espejo. Y si hay un pelito que está fuera del lugar, él se le pasa ahí el gel y vuelve y lo arregla. Porque es vanagloria de la vida. Es algo temporal, pero llega un momento, hermanos, en que aún eso se pasa. Aún eso se pasa. Yo me pongo a pensar que yo siempre estaba muy preocupada. A mí mi pelo me brillaba. Todo el mundo cuando venía, porque le brillaba. A usted qué pelo tan precioso. Le brilla el pelo y todo el tiempo lo tiene oloroso. Y a veces yo me pongo a mirarme en el espejo y digo, yo ya no. Porque yo, hermano, todo el tiempo estaba con el pelo. Yo me preocupaba mucho con arreglarme mi pelo y con que mi pelo estuviese bien. ¿Por qué? Pero eso es vanagloria, todo se pasa. Ya yo no estoy tan preocupada, si no estoy preocupada por tener buena salud. ¿Por qué? Porque es mucho más importante el que yo tenga buena salud. O sea, todos esos deseos del mundo se pasan. Todo lo que es vanagloria de la vida se pasa. Había momentos, yo me cortaba el pelo semanalmente, imagínese usted, semanalmente. Porque no podía tener una puntita mal puesta. Entonces, pero son deseos, todo se pasa. Semanalmente, hermana, las hermanas se sorprenden, pero yo me lo recordaba semanalmente porque tenía que estar perfecto. Son vanagloria de la vida y el mundo se pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quizá la gente me veía y yo decía, no, la hermana no tiene ningún tipo de debilidad. Mi debilidad era el pelo. Por eso cuando yo veo una mujer con el pelo todo desarreglado, como que me da cosa.
Porque yo digo, eso es de la belleza de una mujer, hermano. Eso es parte de la belleza de una mujer. Por eso yo me preocupaba y eso es parte. Entonces, pero el mundo se pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, esto es un tiempo en que el cristiano debe buscar, procurar por todos los medios, de permanecer hasta el fin de sus días. Porque, hermanos, nosotros estamos viviendo un tiempo en que la gente no permanece. La gente brinca de un lugar a otro y en ese brinco y brincoleo muchas veces quedan fuera de la voluntad de Dios y de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque brincan tanto y prueban tanto y buscan tanto que se ha olvidado que el autor y consumador de nuestra fe es Jesucristo. Y brincando y buscando tantas cosas en este mundo, mucha gente está siendo confundido. Estamos viviendo tiempos difíciles. Yo escuchaba, yo hermanos, yo lo publiqué en el grupo, pero yo no sé si todos lo han escuchado. Y yo escuchaba una hermana que testificaba diciendo de cómo se está preparando el reinado del anticristo, de cómo las cosas ya están listas para el reinado del anticristo. Y hay todavía mucha gente que está pensando y haciendo planes para esta vida, pero no haciendo planes para la vida eterna. Y el Señor viene pronto. Cristo viene pronto. Mucha gente nos van a aborrecer, dice la palabra. Mucha gente se van a alejar. Mucha gente. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en el mundo, compartimos todo lo que el mundo. Pero dice la palabra de Dios que a Jesucristo también lo negaron. Porque el mundo nos aborrece a nosotros, porque no somos del mundo. Y nosotros no somos diferentes. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 15. Dice, mas todo lo harán por causa de mi nombre, porque hay gente que está atacándonos, pero dice que en nombre de Jesucristo, es por la causa de Jesucristo, es porque no se está haciendo la obra. Y usted ve un deseo de que la gente quiere posicionarse ellos, pero no es por amor a las almas, sino porque el mundo nos aborrece, porque nosotros no somos parte del mundo, porque el que conoce a Dios, hermano, sabe trabajar para Dios, sabe obrar para Dios, sabe vivir para Dios y sabe caminar con el que está sirviendo al Señor. Pero todo esto, dice la palabra de Dios en Juan 15:21, lo van a hacer en nombre mío, por causa de mi nombre. Porque si yo hubiese venido, dice el Señor, y no les hubieses hablado, si yo no hubiese venido y no le hubiese hablado, ellos no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. El deseo, hermano, de pecar que hay en el nombre, que hay en el hombre, el deseo de posicionarse que hay en el hombre. El mundo se pasa y todos sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si a Cristo lo persiguieron, a nosotros nos van a perseguir. Si a Cristo los acusaron, a nosotros nos van a acusar. Si a Cristo lo dañaron, a nosotros van a tratar de dañarnos. Pero nosotros debemos de estar asegurados que nosotros estamos sirviendo a un Cristo vivo. Hay gente que se preocupa. Ay, que hablaron de mí. Ay, que me ofendieron. Y abandonan al Señor por cualquier cosa. Pero tú no eres mayor que Jesucristo. Si a Cristo lo ofendieron, ¿por qué tú crees que a ti nadie te va a tocar? Si de Cristo hablaron, ¿por qué tú crees que no van a hablar de ti? Si a Cristo lo acusaron, él no tenía pecado y le dijeron pecador. Él tenía la unción, él tiene la unción del Altísimo. No la tenía, él tiene la unción del Altísimo porque él es Dios. Y sin embargo le dijeron que no tenía unción. Le dijeron hijo del diablo. Entonces, ¿por qué tú crees que a ti no te lo van a hacer? Todo aquel que anda en la verdad tiene que esperar sufrir los mismos sufrimientos de Cristo.
Eso de que yo tengo la unción y que nadie más la tiene. No. A Cristo lo acusaron. Es decir, que nosotros debemos de esperar que vamos a ser maltratados por causa de Jesucristo, como a Él lo hicieron. Y es que lo que el Señor está revelándonos en estos tiempos es que el mundo se pasa y sus deseos. Porque el que es de la luz, hermano, anda en la luz y reconoce la luz de Jesucristo en nuestras vidas. Pero el que anda en tiniebla, hermano, no va a reconocer nuestra luz. Y el servicio a Dios, hermano, el Espíritu Santo, saber que alguien está lleno del poder de Dios, usted no lo va a reconocer si usted no tiene el Espíritu de Dios. Uno de los problemas que nosotros estamos teniendo hoy en día es que la gente fácilmente se va detrás de cualquier ruido, de cualquier fuego extraño. Aunque lo que nosotros, yo muchas veces, y anoche creo que se lo refería a nuestra hermana Mayra, yo a veces me he puesto a analizar y me pregunto y yo digo, ¿qué yo predico? ¿Qué estoy predicando? ¿Qué estoy enseñando? Si yo estuviese predicando falsa doctrina, esta iglesia estuviera llena. Si yo estuviese predicando prosperidad, esta iglesia estaría llena. Si yo le predicara a la gente que todos están bien, aquí cada asiento de esta iglesia estuviera lleno. Porque la gente eso es lo que está buscando. Quien le apoye en su pecado. Quien le predique. Porque la gente, por no haber creído a la verdad, el Señor ha permitido que espíritus de error vengan a la gente y se apoderen de sus mentes y estén entonces creyendo a la mentira. Y usted dirá, hermana, pero quiere decir que todas las grandes congregaciones están predicando falsedad. No estoy diciendo eso. Sino que la gente está creyendo más a los espíritus de falsedad que a la verdad. Y muchas veces yo me siento a analizarme y yo le digo, Señor, pero ¿qué estoy predicando? Yo misma me he preguntado, ¿qué estoy predicando? Y me recuerdo en una ocasión que alguien me dijo, tú eres muy bíblica. Me dijo alguien que yo soy muy bíblica. Y en una ocasión vino alguien aquí a esta congregación, que la mayoría de los miembros ni lo conocen. Y él vino y se sentó y me escuchó predicar y me dijo, luego me llamó y me dijo, ¿sabes que eres muy bíblica? Y la gente no le gusta eso. ¿Por qué? Porque cuando a la gente le gusta, mejor que usted le haga un cuento, que usted le haga una historia. Eso le llama mucho la atención, que usted le haga reír. Pero cuando usted le predica la palabra es viva y eficaz y penetrante como espada de dos filos, que corta el pecado. Mucha gente no le gusta eso. Y por eso, hermanos, muchos se alejan cada día más del Señor, porque prefieren escuchar la mentira que escuchar la verdad. Pero esto no debe de nosotros de cambiar nuestra vida y nuestra relación con el Señor, sino que la palabra de Dios nos manda a nosotros que cada uno estemos asegurados en nuestro propio ánimo y en el Señor. Bendito sea el Señor, porque el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios. Y yo les digo a ustedes que es mejor que usted escuche la verdad y que cuando usted se presente al Señor, usted esté asegurado de su salvación, porque la salvación se siente. Yo no quiero inventar y llegar a aquel día a ver si me salvé. Yo quiero estar segura de que soy salva. Yo quiero estar segura. Es decir, que me duele el mensaje, que me duela la palabra, que me duela el que me corrijan, pero yo quiero estar segura de que yo voy al cielo. Porque la Biblia me dice a mí que los perdidos serán como la arena de la mar.
Es decir, que mucha gente será perdido. Y la palabra de Dios dice que en aquel día muchos dirán: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos tal cosa. Pero el Señor le va a decir: apartaos de mí, obradores de maldad, maldito al fuego eterno. ¿A quién se lo está diciendo? A gente que ministraron la palabra de Dios. Porque si el que profetiza es un ministrador de la palabra de Dios, el que habla en nuevas lenguas, el que enseña. Pero dice que en aquel día muchos dirán todo esto. Y él le dijo: apartaos de mí, obradores de maldad, maldito al fuego eterno. Yo quiero estar segura, hermano. Yo quiero ser salva. Y el tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo difícil para que la gente se salve. Cuando usted ve a todo su alrededor, usted se da cuenta que el mundo está viviendo sin Dios y sin esperanza. Pero yo quiero decirte que todavía hay esperanza en Dios. Hay esperanza de salvación. Y yo sé que el Señor va a hacer algo grande aquí en esta tierra. Antes de su venida, Él va a hacer algo grande, un mover del Espíritu de Dios. Un gran avivamiento va a venir a la tierra. Pero yo quiero estar listo. Yo no quiero andar corriendo detrás de gente con doctrinas falsas enseñanzas, fuegos extraños, porque hay fuego extraño, hermano. Gente que está predicando y hablando en lengua. ¿Usted cree que lenguas angelicales? Fuegos extraños. Yo no quiero estar confundida. Yo quiero estar asegurada en el Señor. Y es por eso que estoy caminando y estoy trabajando. Porque el mundo se pasa y todos sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo le animo, hermano, a que usted permanezca en Dios. Que usted coja su Biblia, estudie su Biblia en su casa y también trate de saber dónde usted está. Yo le digo a la gente, aquí no hay nada escondido. Trate de saber dónde usted está. No hay nada oculto. Trate de saber dónde usted está. Si usted lo hace, el Señor le va a bendecir. Yo sé que Dios va a ayudar a esta obra. Dios nos va a ayudar. Yo sé que hoy en día están muchos cansados. Vamos a ponernos de pies, vamos a orar y nos vamos a despedir.